de entrar en materia en un día tan especial como hoy, os voy a comentar algunas cosas. Lo primero, antes de que se me olvide, el miércoles 30 de octubre hay una charla aquí a las 7 de la tarde sobre las elecciones del 10 de noviembre, algunas reflexiones de la izquierda. Vendrán Rafael Fraguas, que es doctor en sociología y periodista, y Lourdes García, que es abogada y editora y es miembro de la junta directiva de ATAC. La presentación la da Pedro López López, que es profesor de la Universidad Complutense. Bueno, primero, algunos me habéis preguntado por correo y ahora incluso del libro que se publicó en mayo, del que fui autor, sobre la Primera República, 1931-1936. Sé que muchos se quedaron sin ejemplar porque se agotó el mismo día que se editó. Por lo visto, está en la idea del caos, está estudiando hacer una reedición del mismo para todas aquellas personas que se quedaron sin él. Yo también, cuando terminé el curso, os dije que habría un segundo volumen que va a ir del 36 al 39, pero he tenido algunos problemas y tengo algunos problemas de salud que me han hecho atrasar bastante todo, ¿no? Entonces, lo que esperaba que hubiera salido este mes se va a retrasar un poquito. No sé si va a dar tiempo para que lo compréis y regalarlo en Reyes, o ya será el año que viene. Eso va a depender un poco de mi salud. También, aunque en las hojas, a los que sois socios del CAO, os viene de que va a seguir cursos, no va a haber más cursos sobre la Segunda República, es decir, fue el curso del año pasado, se dio completo, sería un poco repetir, aunque todavía quedan muchos temas, pero además es porque sinceramente las fuerzas flaquean y fue muy duro el año pasado, y ya los médicos me han aconsejado que me tome las cosas con bastante más calma, ¿no? Por lo cual, de vez en cuando vendré a dar alguna charla sobre historia, sobre la Segunda República, para dar gusto a algunos amigos también, sobre mi verdadera especialidad, que es el mundo árabe, que es Al-Ándalus, y un poco para daros a conocer, ¿no?, esta ciudad fundada por los árabes en la que vivimos, que es Mairib, ¿no? Y al hilo de lo que va a ser la charla de hoy, el título a lo mejor es un poco engañoso. Lo que pasa es que se decidió así, de estas cosas deprisa y corriendo, bueno, ¿cómo la llamamos? Van a ser no solo mentiras sobre la guerra civil, sino algunas mentiras que se están oyendo cada vez más frecuentemente, sobre todo a raíz de que se decidió sacar al mayor genocida de la historia de España, del Valle de los Caídos, que por fin hoy ha salido. Después de 40 años ya han tardado un poquito, para que luego incluso haya algunos individuos, por llamarles de alguna manera, de algunos partidos políticos, que dicen que hay otras cosas. Claro que hay otras cosas, pero es que nuestra cosa se lleva ya 40 años, ¿no? Lleva siendo hora. A mí, que lo he seguido esta mañana, me ha dejado un sabor muy agridulce. Porque ha tenido, un asesino como él, ha tenido 2 funerales. A la gente que le asesinó, muchos no han tenido todavía ninguno, porque todavía están en las cunetas. A los que él sacó de las fosas donde tenían enterrados sus familiares sin pedirles permiso, y están en el Valle de los Caídos todavía enterrados en hornacinas, la mitad medio destruidas por el paso del tiempo, no han tenido funerales. Me ha resultado muy agridulce el ver, que yo he quedado asombrado, cómo los militares, los del piloto y el copiloto del helicóptero, saludan en firmes cuando baja del helicóptero el nieto de Franco y su abogado. No sabía yo que ostentaran ningún cargo público, ni que fueran oficiales del ejército. Y me ha dejado un sabor muy agridulce el ver cómo 200 o 100 o 200, lo que hubiera, bestias pardas, estaban profiriendo con las banderas preconstitucionales, y estaban profiriendo gritos, y de hecho se estaban manifestando. Es una manifestación no autorizada, y ahí lo he visto dar los guantazos que he visto dar en Barcelona. A lo mejor porque en vez de llevar la señera, llevaban la bandera del aguilucho. Y eso me ha dejado un sabor muy agridulce, porque quiere decir que a Franco lo habremos sacado del Valle de los Caídos,
pero el franquismo no ha salido de España, y no ha salido no solo de la sociedad, de parte de la sociedad española, sino que no ha salido de las instituciones, no ha salido de la judicatura, no ha salido de la política, incluso yo diría que no ha salido ni de la monarquía. Entonces, por eso digo que me ha dejado un sabor agridulce, pero bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Ya iba siendo hora de que de esa contradicción que había en España, que era el único país donde un asesino yacía junto a los asesinados, ¿no? O buena parte o algunos de los asesinados. Esa incongruencia democrática, histórica, por lo menos ahora se ha solventado. Seguimos siendo el segundo país del mundo, detrás de Camboya, con mayor número de fosas. Seguimos teniendo más de 105.000 personas, hombres, mujeres, niños también, tirados en las cunetas, enterrados en fosas comunes, enterrados en tapias de cementerios, ¿no? Y seguimos a esos, este gobierno que tenemos, de este partido español. Me he negado en rotundo a seguir llamando socialista y obrero, o sea, ya no paso por ahí, ¿no? He llegado ya a un momento que quizás por mi vejez y como también ando así pachucho, he decidido que ya políticamente correcto no soy porque no me da la gana, ¿no? Como diría el presidente de la Generalitat, Quico George, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco, pues al hilo de todo esto, sobre todo al hilo de estos partidos, un partido fascista, vamos a llamarle también por su nombre. Cada vez que escucho, no, un partido de extrema izquierda, no, Vox es un partido fascista, porque Vox es un partido franquista, y el franquismo es sinónimo de fascismo, es lo mismo. Entonces ya vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, ya que no lo hacen en los medios de comunicación, pues vamos a hacerlo nosotros, aquí, en este pequeño grupo de amigos, y con los vídeos que luego se suben a las redes sociales gracias al compañero Carlos, o los artículos que publicamos en la revista Asamblea Digital, que bueno, sabemos modestos, pero lo que no podemos hacer es callarnos, porque aunque nos quieran callar, no nos calló el muerto, la momia, no nos van a callar ahora. Entonces hay que seguir, y lo que no hacen los medios de comunicación decentes, pues bueno, sí es que hay algunos, digital hay algunos, en papel y en televisión ninguno. Eso porque yo cada vez que veo, ¿no?, que algunos presentadores que van además de Progres, ¿no?, como el señor Ferrera, o el que presenta este programa del sábado por la noche, unos coloquios y tal, yo alucino en colores, alucino que tenga la poca vergüenza de permitir las barbaridades y salvajadas que dicen algunos de sus contertulios, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al señor Inda, a la señora María Claver, evidentemente al señor este de los 14 doctorados, pero sin aparecer en ningún lado los doctorados, ¿no? Director de la Sin Razón, etcétera, etcétera, ¿no? Que no les corte. Cuando dicen las barbaridades que dicen, refiriéndose a la Segunda República, no ya que no haya un periodista tampoco de los supuestamente progresivas que le diga, no, usted está mintiendo, usted es un bellaco, ¿no? Y un vil por decir las cosas que está diciendo, pero supone que un moderador está también para eso, para cuando escucha una salvajada decirle, no, mira, por este camino no va, ¿no? Pero claro, si en este país entendemos que La Sexta decimos que es una televisión progre, pues apague y vámonos, ¿no? Vamos a recordar quién es La Sexta. La Sexta es del Grupo Planeta, es de los Lara, que son los mismos que desde La Razón. Y los Lara han podido ser toda su vida cualquier cosa, los han puesto a todos muy bien cuando se han muerto, pero eran más franquistas que Franco. O sea, aquí estamos jugando, y ya está bien, ¿no? Ya está bien, por lo menos, ellos pueden seguir mintiendo, pero que no crean, o sea, que no nos tomen por tener, o que crean que tenemos un cociente intelectual de menos 10, porque no. No vamos a poder evitar que sigan mintiendo, pero coño, por lo menos que se enteren de que no nos engañan, ¿no? Y algunas de las cosas que vengo escuchando recurrentes, por ejemplo, es de que la guerra civil empezó en octubre del 34, por aquello de la Revolución de Asturias, y que fue un golpe de Estado. Incluso algunos lo han comparado, bueno, por lo que se estaba haciendo, o han comparado lo que se está ocurriendo ahora en Cataluña, un poco que iba a acabar en este catastrofismo que siempre ha tenido la derecha, iba a acabar con la Revolución de Asturias. Pues miren ustedes, no. El movimiento de octubre del 34 se produce
porque estaba dentro del partido entonces que gobernaba la SEDA, se estaba produciendo un proceso de fascistación cada vez mayor. Es decir, de una política que habían seguido hasta entonces, digamos, de navegar o adecuarse a la República, a la Segunda República, que recordemos, la SEDA nunca dio, digamos, su acatamiento a la Segunda República, jamás lo hizo. Se aprovechó, era la clásica política que venía además un poco del el cristianismo social, que era el accidentalismo. Bueno, pues este accidentalismo es decir, bueno, me adecuo a el momento político que hay, a las instituciones que hay y juego con ellas, ¿no? Es decir, un poco me aprovecho de ellas. Aunque no crean ellos, un poco como lo que han hecho la familia Franco. Claro, es un chiste que la familia Franco recurra al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De verdad, es un mal chiste, ¿no? Bueno, pues esto era parecido a lo de la SEDA, ¿no? Es decir, yo no creo en la República, no doy mi acatamiento a la República, pero me aprovecho de que es una democracia, me aprovecho de que puedo entrar en el juego político e intento imponer mis políticas. ¿Qué ocurre? Cuando ya llegan al gobierno, junto con el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que además había tenido una deriva hacia la derecha paulatina desde el principio de la República en el año 31, se va viendo este proceso de autoritarismo, ¿no? Gil Robles convoca a todos sus afiliados, a todos de la SEDA, a sus juventudes, que además ya empezaban a uniformarse con camisas pardas, es decir, nosotros sabemos un poco pues, como las juventudes hitlerianas, ¿no? Y reúnen en el Escorial una cantidad importante de militantes de la SEDA y, aparte de un discurso incendiario, allá se empiezan a escuchar gritos de líder, 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 que también utilizan los carteles propagandísticos. Líder, 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 imitando lo de Duce, Duce, Duce del fascismo italiano. Es decir, cuando se empiezan a organizar, sobre todo el gente del Partido Socialista, digamos del ala más de izquierda del Partido Socialista y sobremanera de la UGT, es evidentemente no es para derrocar a la República, como vienen manteniendo estos mentirosos compulsivos, no. Lo que pretenden es derrocar a un gobierno que paulatinamente había estado eliminando todas las reformas que se habían hecho en el primer bienio. Es decir, todas las en el que se llama bienio reformista, tanto hacen la contrarreforma agraria y empiezan a intentar eliminar, y las que no pueden eliminar las dejan en una mínima expresión, todas estas reformas sociales, sobre todo, que habían posibilitado una, digamos, mejor posición de las clases obreras y las clases campesinas. Ante este hecho de que se está viendo claramente y que además continuaban con el poder, iban a acabar por eliminar todas las posibilidades, o sea, todas las reformas y todos los logros, avances sociales que se habían logrado en el primer bienio, se levantan los sindicatos y consiguen además en determinadas zonas, no en todas, la colaboración de la CNT y la colaboración de algunos miembros, de los miembros del Partido Comunista. Son lo que se hacen las conocidas como alianzas obreras. Alianzas obreras que no se hacen en el resto de España, sino que solamente se llevan a cabo realmente en Asturias y un poco, aunque empiezan en Cataluña, sobre todo en Asturias. Bien. Cuando empiezan los movimientos violentos en octubre del 34, primero hay que tener en cuenta una cosa, no hay digamos, primero hay una falta de coordinación total y tampoco hay un apoyo mayoritario. Veníamos de todas las huelgas campesinas que se habían celebrado no hacía mucho, los agricultores, los jornaleros estaban agotados, tanto ya por varias sesiones de huelgas, por la represión que habían tenido que subir, una represión durísima, sobre todo en algunas zonas como Andalucía o como en Extremadura, pero ya hay un cierto agotamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se hace la lucha armada, también no olvidemos que la inician y sobre todo el peso lo llevan mineros, que no solo era por esta derechización, fascistación que se estaba viendo en el gobierno, sino también iban incluidas unas reivindicaciones laborales.
los mineros trabajaban una cantidad de horas increíbles, unos salarios para el trabajo realizaban, aunque a nivel obrero estaban mejor pagados, digamos, con un obrero medio, pero eran para el trabajo realizaban infame. Yo vengo de un pueblo minero de la Carolina y conozco, porque mi abuelo tuvo 2 minas. Entonces, y por ejemplo, un minero generalmente con 30 y tantos, 40 años tenía silicosis. Silicosis es que ya no podías trabajar más y que no te quedaban muchos más años de vida, ¿no? Unas condiciones durísimas de trabajo. Entonces, todo esto es lo que hace que lo que intenten, repito, y esto es importante, es cargarse al gobierno, no a la república, no al sistema político. Y la diferencia con un golpe de Estado es que un golpe de Estado sí quiere cargarse el sistema político. Es decir, el golpe de Estado que fracasa el 17 y 18 de julio y que por eso se acaba en una guerra civil, es un golpe contra la república, para acabar con la república. Eso es un golpe de Estado. Y acabar con un gobierno no es un golpe de Estado. Podrás llamar de cualquier... Podrás llamar en este caso, porque si hay una armada, una revolución. Pero no una revolución para cambiar un sistema político. Es una revolución para evitar que el poder en España lograran partidos que estaban ya teniendo claras tendencias fascistas. Eso era lo que se intentó. Entonces es una gran mentira, porque aparte de eso, esto ocurre en octubre del 34, la guerra civil empieza en julio del 36, insisto, como consecuencia del fracaso de un golpe de Estado militar. Lo que esta gente no dice, si esto es así, que fue el inicio de la guerra civil, y entonces el 32, ¿no? ¿Por qué no fue el inicio de la guerra civil? Que ese también fue un golpe de Estado, el que protagonizó Sanjurjo. ¿Por qué? O sea, dice que no fue en el 30, oiga, fíjate, en el 34 estuvo el 32. ¿Qué ocurre? Ese se les ha olvidado, ¿no? Ese se les ha olvidado. Ese se les ha olvidado, como generalmente ocurre, y la verdad es que hasta cierto punto siento decir esto, no ya solo a la gente de derecha, que como generalmente no tienen argumentos, y menos cuando hablan de nuestra historia, de nuestro pasado más reciente, miente. Porque cuando no se tienen razones, hay que recurrir a la mentira. Y desgraciadamente, como decía Goebbels, si repites una mentira 100 veces, se acaba convirtiendo en verdad. Y como también desgraciadamente en este país todavía el nivel de conocimiento histórico pues no anda precisamente como para tirar cohetes, y las generaciones que vienen a mí ya me asusta, porque eso ya es de jugado de guardia, que no es culpa de ellos, no es culpa de ellos, es culpa de la enseñanza que se les da tanto a las instituciones como en sus casas. Se propagan estas mentiras y calan. Por eso que además estos voceros, estos publicistas, tienen bastantes más medios que tenemos los que, bueno, digamos, intentamos decir la verdad. Yo lo he dicho muchas veces, en el prólogo de mi libro lo pongo, yo soy de izquierdas, pero antes que eso soy historiador. Y para mí está por encima de mi ideología el respeto y el amor que le tengo a la historia. Y por eso cada vez cuando digo algo, lo documento. Y aporto pruebas de lo que digo. No, digo las cosas. Claro, como no tengo, un poco a lo que me refería antes en el inicio de la charla, como no hay nadie que me rebata, como cada vez que dice la señora esta Claver, o el Ortega en mí, las barbaridades estas, si no hay un periodista que diga, mire, usted es un mentiroso, o a esa señora la siguen invitando a las tertulias. No, llega usted a una tertulia, se podrá, yo lo veo muy bien, que inviten a gente, lógicamente, no podía ser menos, gente del distinto espectro ideológico, pero no mentirosos. O sea, los que tenemos aquí, gran parte de los contertulios que tenemos aquí en las televisiones españolas, a ver si la BBC les iban a dar bola. Les puedo asegurar que no. Porque a la primera mentira a nivel histórico que dijeran, van fuera. O sea, no les vuelven a invitar en su vida. Esta es una de las mentiras en que han estado diciendo sobre la Segunda República. Y hay otra que ya directamente a mí esta me causa una irritación terrible.
Y se lo escuché por primera vez en televisión a este individuo, a María Claver, que además siempre con esa sonrisa cínica que tiene, que no sé, sinceramente, si es que era que es mona o que es simpática o no sé qué narices se cree que es. Pero vamos, ya la sonrisa que tiene tan cínica ya dice mucho de lo que está detrás de esa sonrisa, ¿no? O el señor Ortega Smith, bueno, el Ortega Smith, ¿no? Que es el mayor, uno de los más claros representantes del nuevo fascismo español, ¿no? Bueno, pues una de las que vienen diciendo varias veces es que Lluís Companys es un asesino. Y encima ya el último lo escuché dar cifras. Asesinó a 6.000 personas. Claro, esto se lo preguntas a los de cerebrados que votan y permítanme, no es un insulto, pero es que ya estoy harto, permítame si disculpo si a alguno de ustedes les molesta, pero es que voy a hablar desde las tripas un poquito, ¿no? Porque yo creo que en este país hay que empezar a hablar desde las tripas y que empezar a los que somos de izquierdas o progresistas levantar un poquito la voz, que siempre nos acallan porque hablan más alto, no porque tengan más razones, sino porque hablan más alto. Y nosotros, pues en pos de nombres, no, bueno, pues vamos a levantar la voz también un poquito nosotros, digo yo, que ya nos toca, ¿no? Que ya nos toca. Pues ya asesinó a 6.000 personas. Lluís Companys, como ustedes sabrán, lo detuvo a petición de Franco la Gestapo, lo detuvieron, lo patriaron a España y aquí fue asesinado, fue uno de los muchos asesinados por Franco. Pues le voy a decir algunas cosas de Lluís Companys. Lluís Companys ayudó, y le voy a dar el número exacto porque están con nombres y apellidos, a 9.206 personas de clara ideología de derechas a poder salir de Cataluña para salvarles la vida. Entre ellos, entre estas personas, por citar a algunos ilustres, estaba el cardenal Vidal y Barraquer. Lluís Companys le firmó visados, le firmó salvoconductos, en ocasiones mandó que les falsificaran pasaportes para que se pudieran ir y no les ocurriera nada. A Vidal y Barraquer, que lo detuvo un grupo de militares de la CNT y que evidentemente no iban a celebrar la Pascua precisamente con él, le salvan gente enviada por Lluís Companys. Insisto, salvó a 9.206 personas, con nombres y apellidos, para que ahora venga gentuza a decir que fue un asesino. Porque decir esto de una persona honrada, decente y nada belicoso además, es una vileza. Es más, Lluís Companys firmó un convenio con la Cruz Roja para que cualquier persona en cualquier parte que estuviera de España pudiera ir libremente a otra zona. Por ejemplo, estabas en un bando, digamos, en una zona controlada por los republicanos, pudieras pasar a la zona controlada por los franquistas y viceversa. Él firmó este acuerdo con la Cruz Roja, que la Cruz Roja se iba a encargar de poner los medios para que eso se pudiera llevar a cabo. ¿Y saben quién no firmó eso? ¿Quién se negó a firmarlo? Franco. Pero eso no lo dicen estos. Eso no lo dicen estos que van diciendo mentiras una detrás de otra y no se les cala la lengua. Y el problema, insisto, es que desde los medios de comunicación se les sigue dando pábulo y que luego que haya gente que se lo crea, ¿no? Otra de las muchas mentiras también, hablando de ahora, por ejemplo, de heroicidades, ¿no? Porque esto lo escuchan algunos de estos, de ahora que se vuelven a vestir de legionarios y de falangistas y de la mara que nos va a parir, también que dirían mis compañeros catalanes, ¿no? El Alcázar. Les voy a contar un poquito sobre el Alcázar. El héroe, el general Mojarón y otras hierbas. Primero que no fue el general Mojarón el que de verdad defendió el Alcázar, sino que fue Romero Basar. Para que, bueno, se quedó en un segundo plano. Pero bueno, todavía, y luego retomaremos ahora con lo que está pasando, ¿no? con la memoria histórica, se puede ver el despacho este famoso que tenía Moscardón en Alcázar, donde supuestamente mantuvo la conversación con su hijo. Esta, no, muere hijo como
como un héroe por España y que incluso escuchó la leyenda, los disparos, de que allí mismo le pegaron 2 tiros al hijo y tal. Primero, el hijo del que habla, con su padre no se llevaba ni medio bien, porque era un hombre bastante liberal, que además era funcionario público, con la República. Le asesinaron, evidentemente, fue asesinado, pero fue asesinado bastantes días después, creo que recordar 2 semanas después, y tras sufrir Toledo un bombardeo que causó muchos muertos civiles. Esto provocó que se hiciera una saca en Castro de Toledo. No es que se identificara los nombres, fueron unas sacas como se solían hacer en estos arrebatos, digamos, de furor, de venganza por ver cómo han muerto víctimas inocentes, víctimas civiles. Y fue uno de los, me parece que sacaron a 12 personas que estaban allí, y fue uno de los fusilados. Nada que ver con esta de que lo fusilaron porque no rindió el Alcázar mojado. Eso es mentira. Lo que tampoco dicen es que este héroe, cuando entró en el Alcázar, utilizó rehenes, cogió a mujeres, niños, y se los metió con rehenes en el Alcázar. A los oficiales que llevó, les dijo llevar a sus familias, él la suya no la llevó, y a las suyas, sus mujeres, porque estaban en el interior, no les pasó absolutamente nada, no los molestaron. Utilizó rehenes, mujeres y hijos de republicanos. Los metió allí para evitar, o sea, lo que se suele llamar un escudo humano. Pues esto es lo que hizo uno de los héroes que tanto nos han vendido y que nos siguen vendiendo, ¿no? Y por solo citar algún caso, que podría citar muchos más, ¿no? Y ahora vamos, claro, a todas estas mentiras que hablan también mucho de que los que intentamos decir la verdad, los que hemos estado a favor de que hayan sacado a Franco del Valle de los Caídos, es que lo que queremos es venganza, queremos... Yo a los únicos que he oído decir yo mataría a todos los rojos es a gente de Vox. Hace poco hay un vídeo por las redes de un valiente de estos que por él no queda un rojo vivo, ¿no? Claro, que tengas que escuchar además de gente como nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, la Isabel Díaz Ayuso, que sinceramente ahí yo creo que ya sería obligatorio, algunos se van a creer que esto es un ejercicio de soberbia, de antes de ocupar un cargo público hacer un test de inteligencia, ¿no? Dime usted, no, pues usted no ha llegado a un mínimo, pues no. Yo incluso pondría un examen para poder votar, pero bueno. Dice, me espanta la ley de memoria histórica. Dijo, que bueno, ahora es el Valle de los Caídos, luego que seguirá, ¿no? Si se van a quemar las iglesias de la parroquia, ¿no? Claro, esto de las iglesias también lo ha dicho el inefable Ortega Smith, ¿no? Del de la barba ya ese detalle que ni le nombro ya, ¿no? Ese ya es pasar de comer aparte, ¿no? Claro, debe ser que o son analfabetos historiográficos o son unos mentirosos compulsivos. Pues les voy a dar algunos detallitos sobre lo de los incendios de las iglesias y etcétera, ¿no? Y las violaciones de monjas, que por eso violaron muchísimo los rojos. Esto es cosecha de Ortega aquí, ¿no? Bueno, cuando tras las elecciones de febrero del 36, que gana el Frente Popular, se inician, también hay varios incendios de iglesias en distintas poblaciones de España. Llega un momento, en estos momentos de descontrol, que, por ejemplo, desde el gobierno y desde el Partido Socialista de UGT se mandan a los miembros de las juventudes socialistas, chavales, las juventudes socialistas a custodiar, es por ejemplo si está aquí en Madrid, a ponerse de guardia en las iglesias para evitar que fueran quemadas. La violencia que hubo en esta famosa primavera del 36, donde también hay incendios de iglesias y hay asesinatos y tal, hay incluso gente entonces, y gente que era no precisamente de izquierdas, se planteaba quién estaba detrás de verdad de estos incendios y de esta violencia.
Pues ¿a quién convenía? Cuando estos discursos incendiarios que hay en junio del 36 en el Parlamento, tanto de Gil Robles como de Calvo Sotelo, inventándose muertos y por doquier, bueno, ahí metían en el saco a todo el mundo, ¿no? No caen, por ejemplo, vuelvo a insistir, ¿a quién interesaba? Y esto lo atestigua muy bien el historiador González Calleja. Mire, el 41,85% de la gente que murió en los actos violentos en esta primera del 36 eran gente de izquierdas. El 19% eran gente de derechas. Y hay un 23% del que se desconoce con seguridad su ideología, pero que la mayoría de ese 23% son jornaleros y obreros. Con lo cual se puede deducir que buena parte de este 23% también eran gente de izquierdas. Mola, en una de sus notas que mandó antes del golpe del 17, escribe textual, se ha intentado provocar una situación violenta. ¿Para qué se intenta provocar? Él sí, para que entre los partidos antagónicos se provoque más esto. Y se queja al final de la nota de que todavía hay algunos partidos de derechas que se creen que se puede entablar un diálogo con la República, con los partidos de izquierda o los partidos progresistas. Esto lo hace Mola. Si el mismo Mola está reconociendo que ellos han provocado la violencia, una parte de la violencia. Pero sin embargo, se le achaca toda esta violencia, esta gente, claro. Una de las justificaciones que pone es que, claro, España estaban asesinando a gente por las calles todos los días, quemando iglesias, violando, tal. Mire, en cuanto a las monjas, que eso también lo dijo el individuo claro, que los rojos asesinaban y violaban monjas, se asesinaron en total a 283 monjas, ¿bien? Que es una barbaridad, sin duda, no vamos a decir lo contrario. No hay constancia, en muchos casos simplemente fueron asesinadas, en la mayoría de los casos no hubo, digamos, ese ensañamiento de además violación, ¿no? Queipo de Llano, en una de sus alocuciones radiofónicas, decía: nuestros valientes legionarios irregulares hacen enseñanzas a los cobardes de los rojos de lo que sé un hombre. Refiriéndose a las mujeres, dice: no han estado buscando el amor libre, ahora por lo menos lo sabrán, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejen y pataleen. Esto sí era la violación institucionalizada. De esto no habla esta gente, ¿no? De esto no habla. Y podemos hacer también cualitativamente, aunque evidentemente cualquier asesinato debe ser condenado, ¿no? De estas 283 monjas también. Pero fueron miles de mujeres republicanas las que fueron asesinadas, las que fueron violadas, las que fueron vejadas, las que se le daba aceite de retiro que hacían sus necesidades mientras las paseaban por el pueblo. Miles y miles y miles. ¿Cómo se puede permitir que un individuo diga que las 13 rosas eran asesinas y eran violadoras? Esta vileza, no sé ni cómo calificarlo, lo ha dicho el que estamos hablando, de Ortega. ¿Cómo? ¿Y cómo a ese individuo le siguen poniendo un micrófono en la boca? ¿Cómo? ¿En qué país estamos? ¿Y esto es ser un rojo? Bueno, muchos me dirán, posiblemente es esto una cosa que interesa. No, es que este historiador... No, mire, soy de izquierdas. Soy historiador y, como he dicho antes, me atengo a la historia porque la quiero muchísimo y la respeto muchísimo. Pero también sé quién es mi padre y quién es mi madre. Intento ser mínimamente un ser humano. Quien dice esto no es un ser humano. O sea que 13 muchachas, porque eran crías,
que no habían cometido ningún acto delictivo. Bueno, sí, ser de la Juventud Socialista, que fueron asesinadas de una manera cruel, que se les pueda llamar y no interviene nadie, no interviene un fiscal. Esto no es un delito de injuria, esto no es un delito para alimentar la violencia, esto no lo es. ¿Y dónde está el fiscal del Estado que no interviene? ¿Dónde? Porque si esto no es un delito de injurias, si esto no es una incitación al odio, que me digan qué es, que me lo digan, de verdad. Lo de Oriol Junqueras, un hombre que no mata ni una mosca y que le han caído 13 años, y no soy independentista, al revés. En fin, perdóname si me caliento. Otro dato más de esto de que, bueno, los rojos, porque otra de las cosas de las que sacan, de las que también han sacado estos individuos, son los de las checas. Nadie va a negar que hubo checas. Pero voy a contar una cosa, que se hicieron barbaridades, sobre todo en el periodo en el que, digamos, había un sin gobierno, que esto se puede decir que va desde julio hasta diciembre del 36, principio de enero, no más allá, ¿no? Que es cuando ya el gobierno de la República vuelve a retomar, digamos, el control, ¿no? Bien, en una de estas, aquí había un individuo en Madrid, García Tadel, que era un verdadero sádico, era un miembro del Partido Socialista, un hombre que dirigía una checa, aparte que tenía un cargo dentro del organigrama policial en Madrid, y que era un salvaje, una bestia parda, ¿no? Supone que detuvo a más de 800 personas. Este animal, además, cuando detenía a alguien, no se conformaba con eso, sino que le desvalijaba todo lo que tuviera, ¿no? Dinero, joyas, cualquier cosa. Bueno, esta bestia salvaje, cuando pensaba que Franco estaba a las puertas de Madrid y que su entrada iba a ser más o menos inmediata, se va. El gobierno de la República ya empieza a tener noticias de la actuación de este individuo, va tras él, pero bueno, escapa a Francia y en Marsella coge un buque con dirección a América, creo que a Cuba, creo recordar. Bien, el embajador de la República en Francia notifica, oye, que el bicho este va en un barco, y saben que este barco iba a hacer escala en Vigo y en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué hacen? Notifican ellos, el gobierno de la República, a Franco: mirad, este tío va en este barco y va a hacer escala en tal sitio. En Vigo no lo pueden desembarcar porque se niegan las autoridades francesas, pero en Canarias sí. En Las Palmas lo cogen, lo trincan del barco, lo bajan, a él y al que era su mano derecha, que era a Pedro Penaval, y a él le aplica garrote vil. Es decir, a un asesino salvaje es la propia República la que da conocimiento a Franco, es decir, ahora le tenéis a mano a vosotros, pescarlo. Y lo cogen en la justicia. Damos listas de asesinos salvajes del otro lado, que no solo es que evidentemente no les hicieron, no que se lo pasaran a la República, no es que les hicieran los juicios, sino que les daban medallas. Aquí se daban medallas a los torturadores, tenemos uno por la calle, que han conocido desgraciadamente muy de cerca amigos míos, conocidos míos, y le dan medallas, encima con dinero, para aumentarle la pensión. Esa es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia de cuando hablan ellos de que nosotros, o la gente de izquierdas, somos los del odio, somos los que queremos revivir. Aluden también, claro, al chiste de lo de la transición. Ahora hablaremos un poquito de la transición, pero otra de las mentiras que hace poco, que también es redundante en esta gente, que le escuché esto, no me acuerdo, pero también era uno de Vox, ¿no? De que a Franco le debemos la seguridad social y los pantanos. Bueno, vamos a ver si ya nos aclaramos de una esa vez, ¿no? El primer seguro social que se crea en España se crea en 1900. O sea, Franco ni había nacido. Bien. ¿Qué es la ley de accidentes de trabajo? En 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión,
que a muchos de nosotros, sobre todo a los más veteranos, os sonará, ¿verdad? En 1919 nace el retiro obrero. Es decir, la gente que se quedaba en paro cobraba, y las jubilaciones. En 1923 nace el seguro obligatorio de maternidad. Es decir, todas las mujeres que iban a ser madres tenían asistencia médica. En 1931, con la República, se instaura el seguro de desempleo. Es decir, a partir de aquel momento, todos los parados que no fueran voluntarios cobraban su seguro de desempleo. O sea, Franco no inventó nada. No inventó la seguridad social, no inventó el desempleo, no inventó un carajo. ¿Sí? Es decir, la primera ley que sale sobre Franco, sobre digamos, la seguridad social, es la ley de bases de la seguridad social, que es de 1963. Ya llevaba tiempo, en el machito. Otra de las... por cierto, otra de las cosas también decía, las vacaciones pagadas, también mentira. Las vacaciones pagadas están en el artículo 56 de la Ley de Contratos de Trabajadores, que se firma en el año 1961 durante la Segunda República. Son las primeras, cuando es la primera vez que los obreros, los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a unas vacaciones pagadas. Es un logro de la República, no de Franco. Y vamos con los pantanos. Bien, ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera, le preocupó un poco el tema y empezó ya pues a bocetar un poco, a pensar, bueno, pues que había que hacer un plan hidráulico para el abastecimiento de agua, etcétera. Pero realmente el desarrollo de esta idea, que ya digo, nace en la dictadura de Primo de Rivera, que vamos a comparar con Franco, era un ángel para subir a los altares. La desarrolla durante la República un ingeniero de caminos que se llama Manuel Lorenzo Palma, en 1933. Ese año es cuando se redactan las bases y se configura el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Es decir, eso tampoco lo hizo Franco. Lo que pasa es que luego, cuando ya acaba la guerra, pasados unos años, los asesores de Franco dicen: oye, pues esto es buena idea, Más que nada, ya empieza a ver, pero no sé qué, esto es buena idea. Y lo que hace es coger ese plan de la República y llevarlo a cabo en alguno de sus puntos. Es decir, tampoco lo de los famosos pantanos de Franco era idea de Franco. Pues otras de las mentiras que se siguen ahora, sobre todo esto que parece que ha movido los vientres y otras cosas de esta gente, ¿no? Por la salida de la momia de Franco en el Valle de los Caídos. Y con esto vamos a ir un poco a los que os decía antes, ¿no? Todo esto ocurre, yo pienso, esto es una opinión personal y por lo tanto subjetiva, que todo esto que se está viendo ahora, estas incluso en gente que se supone que no es de derecha, vamos a ver, de extrema derecha, que no es franquista o fascista, que lo digo también muchas veces, no hay que cerrar heridas, bueno, en todos los lados hubo lo suyo y tal. Todo esto viene de la transición que tuvimos. Hace tiempo di una conferencia, ¿no?, que era un poco con un título un tanto irónico, ¿no?, la bendita transición, ¿no?, la modélica transición. Pues todo esto vino, lo que supone lo que te siguen vendiendo. No, claro, es que allí ya se pactó de que no había que reabrir heridas. No, allí no se pactó nada, allí se impuso. ¿Qué coño se va a pactar? Estuvo un señor que era Felipe González con un partido que se inventó en esa época, porque insisto, lo he estado con otros compañeros, y aquí algunos posiblemente haya, y también, bueno, los que militábamos en contra del franquismo, aquí el PSOE no existía. O sea, no existía. En la lucha antifranquista del interior no existía. El señor Felipe González da un golpe, digamos, de alguna manera un golpe de Estado solemne, carga a Llopis. Todas las cosas, pues Rodolfo Llopis no tragaba con que Willy Brandt tutelara el PSOE.
Felipe González es un invento de Willy Brandt y sus grupitos de la Federación Friedrich, una federación que incluso planteó preguntas en el Bundestag alemán porque recibía ayuda económica de la CIA. Y esto no son inventos que esté haciendo un historiador rojo, no. Esto está documentado. Se vaya a las sesiones del Bundestag y lo verá, que hay interpelaciones al respecto. Porque no existía. Y entonces este es el que sí llega a un acuerdo de, por ejemplo, la ley de punto final. Por aquí lo que se hace es una ley de punto final. Y una ley que, amparados en eso, no es que ya la transición, pero ¿quién en la transición hizo eso? ¿Quién? Aquí se impuso, porque el problema de España es que la transición lo hicieron los franquistas. Ese fue el problema. Y ese es un problema que venimos arrastrando. Ese es un problema que venimos arrastrando. Que ya está bien de que aquí es que no, la transición fue pactada. Eso es mentira. Mentira. La cosa es que algunos luego tragaran, como Santiago Carrillo, por ejemplo, lo que hizo que muchos entonces militaban en el PT y llegamos así con el café. Porque no estábamos de acuerdo con eso. Y evidentemente votamos no a la Constitución. Pero ¿qué pacto hubo aquí? Aquí se pactó una ley, vosotros no abrís la boca. Claro, te lo venden. La conciliación. ¿Qué conciliación? Si a los nuestros ya los habéis asesinado. ¿Qué conciliación? Para que no pueda haber represalias con los torturadores. Para que no pueda haber represalias con los asesinos durante la guerra y durante la posguerra. Y durante todo el franquismo. Y a ese pacto se llegó. Eso es para cerrar heridas. ¿Cómo se puede cerrar una herida? ¿Cómo se puede cerrar la herida de los familiares de los víctimas de Franco que estaban enterrados en el Valle de los Caídos teniendo ahí? ¿Cómo se puede cerrar? Eso es cerrar una herida. Eso se puede hacer. Es cerrar una herida. La gente, y conozco algún caso de una persona que ha sido torturada por ver el niño que vive en el portal del frente, que cuando salga por la mañana lo vea todas las mañanas en la calle. Eso es cerrar heridas. Es cerrar heridas que las víctimas del franquismo no tengan todavía un apoyo jurídico, que para exhumar un cadáver te la ves y te la deseas, si no tienes ninguna ayuda, ninguna, cero. Al revés. Como des con un ayuntamiento del PP, la has piciado. Porque te van a poner todas las trabas habidas y por haber, aunque el coste económico además corre de tu cuenta. Y eso es... ¿qué es? Eso es cerrar heridas. Pues en esas estamos, ¿no? Va luego escuchar, como un señor del PP, el Rafael Hernando, que cada vez que habla sube el pan, ¿no? Que dijo que un poco las acciones de memoria histórica se habían creado porque ahora pillaban cacho, ¿no? O que dijo una frase como estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo es el entretenimiento de algunos. Ante esto se presentó, las asociaciones de memoria histórica presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. ¿Sabéis lo que hizo con ella, no? Pues eso, no lo podéis imaginar, ¿no? El señor Rajoy se jactaba de que ni un duro para la memoria histórica. Eso es cerrar heridas. Es eso. Que luego algunos digan, no, hombre, no, claro. Está bien que todos puedan recuperar sus muertos, ¿sí? Cuando les ponga remedio, ¿cómo lo localizan? Pero os puedo asegurar que hacer una localización de cadáveres es carísimo. Es carísimo. Yo colaboro con las acciones de memoria histórica y gracias también a la ayuda de algunas instituciones que prestan, por ejemplo, la maquinaria, unas maquinarias para localizar a los cadáveres cuesta un dineral ponerla en marcha. Gracias a la labor de los profesionales, arqueólogos, forenses, que ya no es que no cobren, sino que es que además ponen su esfuerzo, su trabajo y su tiempo, ¿no? en lograr esto. Y que luego, como han intentado hacer en algunas exhumaciones, cobrarles el coste de la exhumación. Que tenga que venir sindicatos noruegos a decir, no, ya no lo pago yo. Pues aquí no. Y eso es cerrar heridas. Y cuando dicen, no, todos iguales, no son todos iguales. Vuelvo a insistir.
No ya porque una violencia que la hubo, costó unas 49.000 personas asesinadas o ejecutadas tras un proceso por parte de la República. Es que de otro lado fueron más de 150.000, con nombres y apellidos. Y eso se puede testificar. Luego sacan libros, el último del Rey, que es uno de estos que tiene como base, toma como fuente la causa general. No sé, es como si una causa general, no sé si algunos, bueno, se la entera es lo que es tocho. Pero bueno, lo podéis, además se puede ver ya digitalmente, ¿no? La bajada es, bueno, pachapatas. Es lo que los historiadores llamamos una fuente nada fiable, ¿no? ¿Por qué no se le da a las víctimas del franquismo el mismo amparo jurídico que se da, por ejemplo, a las víctimas, se les ha dado a las víctimas de ETA o del terrorismo en general? Que son, que como decía Franco, que no eran españoles, ¿no? Esos eran de otro lado, eran unos rojos, eran rusos. Y al hilo de esto también os estoy diciendo de la transición esta de las narices, de la ley de punto final, que no fue otra cosa. Me voy a referir, porque además hubo un debate en las revistas, sacamos una crítica de la película esta de Amenábar mientras que dura la guerra, hizo el compañero Javi Guadalupo, una crítica excelente, por cierto. Yo no voy a decir nada en contra de la película. La película me parecen los actores buenísimos, las interpretaciones fantásticas, la música muy bien, los decorados cojonudos. Históricamente yo no sabía quién la asesoraba, porque o era muy malo el historiador que la ha asesorado o no le ha hecho ni puñetero caso. Yo voy a decir por varias cosas. Aparte, a mí particularmente me parece de un blandito que tira para atrás, ¿eh? Primero, sobre todo tiene algunos fallos históricos que Ángel Viñas ha publicado un articulillo por ahí también haciendo una crítica. Ángel Viñas es posiblemente el historiador actual que más sabe sobre la guerra civil, ¿no? Errores, pero que errores garrafales. A Millán Stein le ponen como que era responsable de propaganda. Es mentira, en ese momento no era el jefe de propaganda de Franco, fue un par de meses después. Cuando habla esto de los alemanes que en África hace un dibujo que no se ajusta en absoluto a la realidad. Luego le da una importancia a Millán Stein en cuanto al ascenso de Franco que no es cierto. Y fueron otras personas las que auparon a Franco a la jefatura del Estado, del Estado franquista, ¿no? Entre otros su hermano Nicolás, ¿no? Que era un verdadero confabulador maquiavélico en el término negativo de la palabra maquiavélico, ¿no? Por lo que he visto una imagen de Franco así como que, bueno, que era un poco, que lo que había que darle un empujoncillo. Franco no había que darle ningún empujoncillo. Franco era más listo que los ratones colorados, que decimos en mi tierra, ¿no? Franco era un hombre muy frío, muy calculador, pero que sí era muy calculador. Y él no se dio la golpe hasta que no tuvo claro, bueno, estuvo desde el principio, pero en el primero, por ejemplo, la Sanjurjada no entró, porque él no veía claro que aquello fuera a salir para adelante. Pero Franco no era inteligente, porque aparte su nivel cultural era bastante escasito, pero era listo. Siempre hay una definición por ahí que dijo que listo es una persona que sabe salir de los problemas en los que se mete, ¿no? Inteligente es el que no se mete en ellos. Bueno, Franco era listo, pero no, a Millán Stein no le ponen en un plano como le dan bastante más importancia de la tuvo. Yo sé que cinematográficamente pues, es un personaje tuerto, manco, pues queda visualmente pues así muy llamativo, ¿no? Vamos, históricamente no tiene ni mucho menos la importancia que le da. Y en cuanto a Unamuno, señores, me parece muy bien su discurso, estuvo muy bien. De hecho, bueno, Franco le condenó, entre comillas, a arresto domiciliario. Unamuno apoyó el golpe. Eso parece que se nos olvida. Pero es que no solo lo apoyó a nivel de
de apoyarlo, dando por su palabra, sino que se dio dinero para apoyar el golpe. ¿Y qué pasa? Que Unamuno, ojo, intelectualmente yo lo reconozco como uno de los mayores intelectuales de la época, no sabía de qué iban estos, se horrorizó luego. Venga, ¿qué es eso de yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí? ¿En qué? Eras el rector de la Universidad de Salamanca, puesto oficial, no lo olvidemos. Que claro, cuando te canteas, pues te destituye, normal, no era seguir en el puesto. Y Unamuno, en esta famosa del Paraninfo de Salamanca, cuando de verdad empieza la bronca, es porque Unamuno hace una referencia al separatismo vasco. Y entonces Millán extrae, monta en cólera y tal, y Unamuno la respuesta que le da, oye, mirad, yo soy vasco y tal, y a mi lado, a su lado estaba el cardenal Enrique Pla y Daniel, que era catalán. Pues estos empezaron a despotricar en contra de los vascos y los catalanes, es decir, a partir de ahí es cuando se monta el follón. Por una alusión que hace Unamuno a esto. Luego ya es lo de venceréis, pero no venceréis. Además, es una frase que queda muy bien sacada de contexto. Pero si la vemos dentro del contexto y no se ajusta exactamente, no es ilitera lo que será la película con lo que fue el discurso, si se ve todo dentro del contexto, tampoco es tan... No es como si dijera solo venceréis, pero no convenceréis y... sois unos asesinos, no para tanto, o sea, no fue tan heroico Unamuno como se le quiere poner, ¿no? Cuando menos es un personaje controvertido, entre otras cosas porque Unamuno era un personaje controvertido, contradictorio, constante. Unamuno era una persona que estaba en contradicción constante. Yo creo que era un poco, como lo digo algunas veces, de Kafka, ¿no? En Kafka hay algunas veces que no se entendía ni él. Pues igual, ¿no? Yo creo que Unamuno hay algunas veces que ni se entendía, ¿no? Pero no olvidemos también, Unamuno era un ultracatólico, era un hombre de ideas más bien de derecha. Es decir, esto de que luego te lo presenten ahí como un mártir, no, vamos a darle, bueno, en un momento, digamos, vio la luz y digo, joder, os habéis pasado de rosca, ¿no? Pero esto también lo hicieron, no solamente fue Unamuno, y algunos se les pagaron, es decir, os estáis pasando de rosca, con llevaros un paredón y fusilarlos, o asesinarlos, como algún sacerdote de la Legión, que por denunciar que ya se estaban pasando, estaba un día en el frente y le meten 4 tiros por la espalda. Es decir, no fue el único. Entonces, cuando se trata esta parte de nuestra historia, ¿no? Con esto ya de esta suavidad, que es la que yo digo, la de los de ni chicha ni limoná, ¿no? Menos mal que uno de los adalides de esto, que era Javier Cercas, últimamente ha dicho, no, la verdad que esto de la equidistancia, uno que la ha defendido y que ha escrito tela, y una de sus obras telita, ¿no? Parece ser que también ha visto la luz y que se ha dado cuenta de que lo de la equidistancia es un bluff, ¿no? Que vamos a decir la verdad, que a ver si nos enteramos ya, sí hubo, en la guerra sí hubo buenos y malos, sí hubo, y además no, en todos lados, no, hubo unos buenos, que eran los que defendían la república, la libertad, la democracia, y unos malos que defendían el fascismo. O sea, no me vale decir, no, Franco alguna cosa buena hizo, no. Creo que en la Segunda Guerra Mundial tenemos todos claros quién eran los malos, ¿no? Hitler, Mussolini. ¿Quiénes eran los buenos? O sea, bueno, alguna barra basada harían también los yanquis y los ingleses, los soviéticos unas pocas. Pero tenemos todo el mundo claro en la Segunda Guerra Mundial quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Y en la Guerra Civil no. Aquí tenemos que seguir diciendo, bueno, nada, vamos a pelillos a la mar porque todos hicieron cosas, ¿no? Sí. Unos programadas, institucionalizadas, desde el poder, y otros en gran medida incontroladas. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia cualitativa, no digo ya cuantitativamente, ¿no? Y bueno, no os voy a cansar más, sobre todo no voy a cansar yo más, y además creo que en la Puerta del Sol ahora pues hay gente celebrando el advenimiento de que la momia la han cambiado de Xavi. Y es curioso porque se ha producido... es que os dais cuenta de que se ha producido un desalojo. Por unas han sido ellos los que han sido desalojados, por lo menos ya por eso nos tenemos que felicitar. Muchas gracias.